nombre es Guillermo Mayo. En esta noche vamos a tratar el tema de elaboración de requerimientos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 3225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, la vigente, obviamente. En el preámbulo que vamos a ver, vamos a tratar distintos temas, entre ellos los aspectos... ¿Qué pasó? Ya, ahí creo que ya está compartiéndose. Distintos temas, entre ellos los aspectos generales, introductorios sobre el requerimiento. Vamos a definir a ver los requisitos de calificación, que son parte integrante del requerimiento, y la diferencia de los requisitos de calificación y los factores de evaluación, pues cada uno de ellos cumple un rol distinto. Asimismo, ya que tratamos de bienes y servicios, vamos a diferenciar entre el valor estimado y el valor referencial, toda vez que ambos, si bien es cierto, son montos aproximados que tiene la contratación, sirven o se utilizan para distintos objetos contractuales. En ese marco, empecemos hablando o definiendo qué cosa es el requerimiento. El requerimiento es todo pedido que realiza cualquier área de la entidad. A esa se le denomina el área usuaria, como ustedes ya deben de conocer, y este pedido tiene que ser claro, específico, objetivo, en cumplimiento de los fines y metas institucionales. Todo requerimiento no nace de entre comillas, un antojo de la administración pública, sino que todo proceso de contratación que empieza con el requerimiento tiene su razón de ser en una necesidad que previamente ha estado definida a través de los instrumentos de gestión, los cuales son el POI, el PEI, que son instrumentos de planificación dentro de las entidades. Nos referimos al Plan Estratégico Institucional, al Plan Operativo Institucional. Estos instrumentos nos van a ayudar a definir las metas, actividades y objetivos que tiene la entidad y qué bienes y qué servicios y también obras van a necesitar para materializar estos objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, si yo como entidad, una entidad municipal, pongamos, o gobierno regional, tengo como objetivo estratégico la disminución de los casos de anemia en los niños menores de 5 años, ese es mi objetivo, pero yo necesito contratar servicios y adquirir bienes para poder cumplir ese objetivo. Entre las actividades que voy a poder realizar va a ser, por ejemplo, la entrega y el acompañamiento nutricional a aquellos hogares o población vulnerable que sufre de esta brecha. Para ello, tendré que contratar bienes y tendré que contratar servicios. Entonces, el cumplimiento de este objetivo siempre va acompañado de aquellos bienes y servicios que son necesarios para su cumplimiento. Eso hay que entender en primer marco. Entonces, dejamos claro que toda necesidad, toda contratación no nace de un antojo de la administración pública, al menos así debería ser en la práctica, sino que nace de la evaluación sobre las brechas y los objetivos, actividades estratégicas que tiene planteada la entidad. Y esto se materializa a través de las contrataciones que realiza. Partiendo de ese concepto, las áreas usuarias, entonces podemos decir que son cualquier área de la entidad que tiene una necesidad de un bien, un servicio, una obra, en función a los objetivos y metas estratégicas planteadas en los instrumentos de gestión, que es el PEI, que es el POI, van a solicitar los bienes, servicios y obras necesarias para su cumplimiento. Ahora, esta solicitud no es una solicitud que es una solicitud ambigua, una solicitud informal. Tiene que ser una solicitud que tiene que ir acompañada de ciertas condiciones y el cumplimiento de ciertos lineamientos que establece la norma. Por ejemplo, yo no puedo solicitar, necesito contratar profesionales de la salud, o necesito contratar o comprar o adquirir equipos médicos, pero equipos médicos, o sea, equipos médicos son variados. ¿Con qué calidad?
con qué potencia, de qué especificaciones, para qué tipo de enfermedades se necesitan estos equipos médicos. O sea, a ello voy, que el requerimiento tiene que ser de manera detallada y específica y, claro, ¿por qué no? Objetiva. Eso es de lo que se trata. Entonces, si bien es cierto, en la administración pública nadie nos enseña a hacer requerimientos, eso es algo cierto, porque el área usuaria decimos que es cualquier dependencia de la entidad. Puede ser una dependencia de la entidad la cual no tiene entre sus funciones la materia de contratación pública, sino que más bien se dedica a temas o aspectos técnicos, valorizaciones o realizar visitas de campo, entre otros. Entonces no conoce el requerimiento. Por ello es importante poner atención y bastante énfasis en la capacitación constante, en el desarrollo y apoyo a partir del órgano encargado de las contrataciones al área usuaria para la elaboración de un requerimiento adecuado. Y entre las cuales, de las acciones que se pueden realizar, es que el área usuaria tenga un requerimiento tipo estándar o tipo guía práctica para que pueda justamente saber cuál es el contenido mínimo del requerimiento y cómo es que debe de plantearse, cómo es que debe de realizarse en su práctica. Muy bien. Ese es en poca cuenta lo que es el requerimiento. Concluimos hasta acá que es un pedido formal formulada por cualquier área usuaria de la entidad que es quien requiere o tiene una necesidad. Ahora, el requerimiento como tal, en el marco de la contratación pública, tiene dos componentes o dos secciones. Hola, buenas noches, MotoG. El requerimiento está compuesto por las especificaciones técnicas, los términos de referencia y también por el expediente técnico. Esta primera parte del requerimiento la conocemos como la parte técnica, es decir, dentro de las especificaciones técnicas cuando se trata de la contratación de bienes, es decir, específicame técnicamente cómo está compuesto, cómo está estructurada este bien que necesitas, qué potencia, qué calidad, qué tipo, en caso de vehículos, ¿no? Qué tipo de combustible, qué tipo de transmisión, qué tipo de vehículo necesitas, incluso el color. Obviamente que no puedo pedir marcas, no puedo pedir un patente o un tipo de direccionamiento, pero sí puedo pedir la calidad o de acuerdo a la necesidad, el tipo de vehículo que voy a requerir. Dentro de las especificaciones técnicas se detalla todo lo correspondiente al bien que quiere adquirirse. Se detalla todo lo correspondiente a lo que es el bien. En el caso de servicios, hablamos de términos de referencia. Quiere decir, hey, ¿bajo qué términos se va a contratar el servicio? Términos de referencia. ¿Cuáles son los términos o condiciones referenciales para yo poder desarrollar el servicio? Y en el caso de ejecución de obras, tenemos el expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra, ya habíamos hablado la sesión de la semana pasada, que es este documento técnico donde está comprendido tanto los metrados, la descripción, el análisis de precios unitarios, el presupuesto de obra, están comprendidas la capacidad técnica, legal, entre todos los aspectos, incluso normativos y legales, ya sea de acuerdo a la naturaleza de la obra o también exigido por la normativa de contrataciones. Hablamos, por ejemplo, de los permisos, autorizaciones, estudios como el impacto ambiental, el arqueológico, estudios de suelos, diamantina, entre otros. O sea, el expediente técnico es ese conjunto de documentos técnicos que van a indicarnos cómo ejecutar y bajo qué condiciones la obra. Esta parte, tengamos clara que corresponde a las características del bien, del servicio o de la obra. Todavía no hay nada referido al postor, a quien es el que se desea o se pretende contratar
para ejecutar estas prestaciones, ya sea bienes, servicios u obras. Porque esa información va a estar comprendida dentro de esta siguiente sección, denominada requisitos de calificación. Entonces, hasta acá tenemos que el requerimiento comprende tanto las especificaciones técnicas, términos de referencia y también el expediente técnico, pero además los requisitos de calificación. Y entre los requisitos de calificación vamos a tener a la capacidad legal, donde se va a verificar la habilitación que tiene el postor, porque esta sección de los requisitos de calificación está dirigida al postor. Acá vamos a calificar al postor, es decir, vamos a verificar si el postor se encuentra apto para ejecutar las prestaciones. Y dentro de esta sección vamos a encontrar la capacidad legal, donde se incluye el requisito de calificación habilitación. La habilitación es un requisito de calificación el cual permite a la entidad verificar que el postor cuenta con la autorización legal para ejercer una actividad económica. Esto se solicita para actividades económicas que son específicas, donde por norma, por ley o por exigencia de alguna disposición legal, te solicita a ti como proveedor cumplir o tener ese permiso o autorización. Obviamente que como parte de este requisito de calificación de capacidad legal, no se puede solicitar el RNP, ya acá, no RNP, vamos a ponerlo, no se puede solicitar, ¿no? La ficha SUNAT, no se puede solicitar licencia de funcionamiento, no se puede solicitar, por ejemplo, tampoco, no se solicita en este requisito la inscripción a los registros públicos, SUNAR. Estos documentos que hemos nombrado no son parte de los requisitos de calificación. ¿Pero por qué? Tiene su motivo. El hecho está en que, si bien es cierto, son documentos que se deben de cumplir de manera obligatoria, estos requisitos o estos documentos no forman parte de una habilitación para ejercer una determinada actividad económica. A diferencia de, por ejemplo, un permiso o autorización para trasladar combustible o para ejercer, por ejemplo, la venta de medicamentos y su distribución, o también el permiso o autorización para tener una empresa dedicada al rubro de vigilancia y seguridad, que pueda aportar armas y que cumpla con todos los requisitos legales. Ese tipo de autorizaciones sí ingresan como parte del requisito de calificación de capacidad legal que está referido a la habilitación. ¿Ya? A la habilitación. Que debería llamarse tal vez habilitación legal, ¿no? La habilitación legal para ejercer una determinada actividad económica. Requisitos legales de venta de maderas y rollizos. Probablemente, no tengo en mente si hay algún requisito sobre ello, pero probablemente sí puede existir una autorización que necesites de los entes fiscalizadores respecto a la tala de árboles, porque hay árboles que no está permitida su tala o distribución o comercialización. Entonces, OEFA o a través del Ministerio de Ambiente, se tendría que indagar si existe alguna autorización para poder comercializar o poder distribuir este tipo de bienes. Y va a depender del tipo de madera, del tipo de árbol, porque nos preguntan por el chat, ¿no? Requisitos legales de venta de maderas y rollizos. Yo creo que sí existe un requisito que lo otorga el Ministerio de Ambiente. Entonces, ese tipo de habilitación, ese tipo de autorización legal, sí se necesitaría contar
para ejercer esa actividad económica y debería formar parte de este requerimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea del área usuaria ahí? Indagar qué documentos son necesarios, son autoritativos para poder realizar una actividad económica del bien o del servicio que se está requiriendo. Dentro de la capacidad técnica, acá hay un término que dice legal, ahí debe de decir técnica y profesional, ¿ya? Acá es la capacidad. Vamos a poner capacidad técnica. En este caso está referido al personal, que le denomina la norma personal clave, ¿ya? ¿Quién es el personal clave? Es aquel personal esencial para ejecutar las prestaciones. Por ejemplo, en una prestación de una ejecución de obra, ¿quiénes son esenciales? Son los especialistas, el residente de obra. Entre ellos, sin embargo, la norma especifica que quienes cumplen labores netamente administrativas, como la secretaria, el guardián, el almacenero, el administrador, los asistentes, no pueden ser considerados como personal clave, sino que personal clave es aquel que resulta su participación muy esencial, muy necesaria para que se ejecute el servicio. Si es un servicio de vigilancia, por ejemplo, puede ser considerado como personal clave el supervisor de los vigilantes, porque si tú vas a requerir, por ejemplo, 100 vigilantes y un supervisor o 2 o 3 supervisores para estos 100 vigilantes durante los turnos, tú no vas a ponerte a revisar el cumplimiento de los 100 vigilantes que cumplan con los requisitos mínimos que se exige en tu requerimiento, sino que tú dirás, bueno, estos 100 vigilantes no es que no sean esenciales, sino que su participación es importante, pero no es considerado como un personal clave. En cambio, los supervisores sí los considero como personal clave porque los requisitos que incluso se piden son un poco más elevados, son más de cumplimiento técnico. Entonces, de ellos sí me interesa verificar que cumplan con los requisitos de calificación. Entonces, yo definiré que mi personal clave son estos 3 o 2 supervisores según lo que yo pida, dependiendo de la naturaleza del servicio. ¿Me dejo entender? Yo tengo que discriminar, entre comillas, decidir cuál es el personal clave. No hay una disposición, fórmula normativa que te diga, identifica de esta manera al personal clave, sino que te dice son aquellos que son esenciales para la ejecución de las prestaciones. Y ya le corresponde al área usuario, porque es quien elabora el requerimiento, definir quién es y quién no el personal clave. Lo que no quiere decir que este personal que no me va a acreditar, normal si no cumple. Recuerden que dentro de la declaración jurada de los documentos para la admisión de la oferta, los postores presentan una declaración jurada del cumplimiento de los términos de referencia, de las especificaciones técnicas, del expediente técnico, es decir, de todo el requerimiento. Esa declaración jurada está declarando, bajo el honor a la verdad, que cumple su acreditación de todos los que están pidiendo tanto clave y no clave con lo exigido en el requerimiento. Ahora, eso tampoco da restricción alguna a la entidad de poder hacer una fiscalización posterior en la ejecución contractual de los documentos que acreditan estos, por ejemplo, vigilantes, de alguno o 2 o 3 para hacer una fiscalización aleatoria. Entonces, esos son mecanismos que ya tiene que emplear la propia entidad. Pero para el proceso de selección, solamente se acredita sobre aquel personal que resulta clave, indispensable para la ejecución de las prestaciones. Y eso está considerado dentro del requisito de calificación, capacidad técnica. Ahora, técnica y legal, ¿no? Es técnica y sobre... Espera,
Espérate acá. Aquí está. Técnica y profesional. Ya. Ay, acá. Ay, 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 ay. ¿Dónde somos? Que les quería mostrar, me acordé ahorita que tenemos el, ¿cómo se llama? Hay un cuadrito, bueno, después de explicarles esto les voy a pasar, porque me acordé justo que hay un tablero del OCE, pero mejor con eso terminamos de explicar, ¿verdad? Acá es profesional, disculpa, acá es la capacidad profesional, ¿ya? Profesional, es el personal clave. Ya esa es la capacidad profesional, y existe otro acápite referido a la capacidad técnica. Ya. Acá es capacidad profesional, por si acaso, ¿ya? Acá es capacidad técnica profesional. Vamos a ponerle acá. Capacidad técnica profesional. Y el personal clave está dentro de la capacidad profesional, por si acaso. Dentro de la capacidad técnica vamos a encontrar a lo que es el equipamiento. Y también se le llama estratégico, equipamiento estratégico. ¿En qué sentido? De que de la misma forma, en una contratación, en un requerimiento, puede existir varios equipos, los cuales la entidad está solicitando, pero solamente alguno de ellos puede resultar esencial o puede resultar necesario, muy indispensable, para el cumplimiento de las prestaciones. Por ejemplo, si es un servicio de acondicionamiento y se requiere entre los equipamientos o el equipo que debe contar el proveedor, el contratista, por ejemplo, que se necesita una mezcladora, se necesita carretillas, se necesita taladros, se necesita, no sé, para medición, entre otros equipos. De todos los equipos que se piden, yo solamente escogeré aquellos que son indispensables, estratégicos. Y de la misma forma, de aquellos que no me acredita de manera documentada, yo voy a dar como cierto de que cumple al momento que suscriba la declaración jurada de cumplimiento de las condiciones mínimas del requerimiento. Entonces, en esta parte del equipamiento estratégico solamente se exige aquel equipamiento que resulta indispensable. Eso referido a la capacidad técnica. Tengamos en consideración lo siguiente, que los requisitos de calificación no se pueden acreditar con declaraciones juradas. Toda acreditación de los requisitos de calificación tiene que ser a través de documentos fehacientes. Ya puede ser una constancia, en el caso de la experiencia del postor, en la experiencia de los profesionales, puede ser certificados, puede ser para acreditar el equipamiento, por ejemplo, la compraventa, las facturas, los compromisos o promesas de alquiler o de compraventa. Pero ese compromiso o alquiler de compraventa tiene que ser expedido por un tercero. Algunas veces se ve que el contratista, o perdón, el postor adjudicado, o también el postor, presenta el compromiso firmado por él mismo. Yo me comprometo a alquilar el equipo, eso no sirve, esa es una declaración jurada. El compromiso tiene que venir de una tercera persona que se comprometa a alquilar a este postor el equipamiento necesario para la ejecución del servicio. En ese caso sí, pero no puedes tú mismo comprometerte como postor. Eso sería una declaración jurada, aspecto, documento que no se admite para acreditar este requerimiento, ¿no? Esta parte de requerimiento. En el caso de la experiencia del postor, la experiencia del postor siempre va a ser en función a lo que es el monto facturado. El monto facturado en la experiencia del postor va a corresponder para bienes y servicios
a 3 veces como máximo en los últimos 8 años. ¿Qué quiere decir? Que este monto o cantidad facturada de hasta 3 veces el valor estimado lo va a poder determinar el área usuaria al momento de elaborar el requerimiento. Y este monto facturado de hasta 3 veces no necesariamente puede ser hasta 3, puede ser hasta 2 veces, una vez, dependiendo, pero nunca más de 3 veces. Eso lo determina el área usuaria discrecionalidad. ¿Pero cómo? Tiene que ver el monto de la contratación, tiene que ver la complejidad, el tiempo, la naturaleza de la contratación. Y si el área usuaria determina un monto de facturación que está más allá de lo que permite la norma, es decir, de las 3 veces del valor estimado, este requerimiento estaría mal formulado y podría ser materia de observación durante el procedimiento. Incluso si continuara el procedimiento de esa manera, podría ser causal de nulidad. Tengamos en consideración que los acápites o las secciones de las bases estándar donde te exige justamente el cumplimiento de estas disposiciones no pueden modificarse de oficio, ¿no? No puede la entidad ir más allá. Entonces, la experiencia del postor siempre es en función al monto facturado. Y al igual que todos los requisitos de calificación, se van a acreditar de manera documentada. Se tienen que acreditar ya sea con contratos, conformidades, órdenes de servicio y su respectiva conformidad. Puede acreditarse también con pagos, voucher de depósito o cualquier otra documentación, nos señala la norma, que acredite de manera fehaciente la experiencia del postor en el rubro. Y esa evaluación de la experiencia del postor lo va a realizar ya sea el comité o sea el órgano encargado de las contrataciones, según quien conduzca el procedimiento. Muy bien. Ahora sí, lo que les quería mostrar, y no quería dejarlo pasar. El OCE publicó el año pasado, justamente a raíz de la modificación última que tuvo el reglamento, que fue en octubre del 2022, o sea que entró en vigencia el 28 de octubre en realidad, modificó los requisitos de calificación y también los factores de evaluación. Dentro de los requisitos de calificación para la contratación de bienes y servicios, encontramos, ¿no?, la habilitación, lo que ya hablábamos, los requisitos relacionados al cumplimiento de una actividad económica. Encontramos la experiencia del postor en la especialidad, aquí estamos hablando de bienes y suministro de bienes. La experiencia del postor, la cantidad de 3 veces, el valor estimado, siempre expresado en número y letras, ¿se dan cuenta? O sea, tiene que ir número y letras por la venta de bienes iguales o similares. Para ello, la entidad, es decir, el área usuaria, en este caso, va a tener que definir cuáles son los bienes similares que se asemejan al objeto de la contratación. Durante los 8 años, obviamente, y estos son acreditados con cualquiera de estos documentos, contratos, órdenes de compra, con su conformidad o constancia de prestación, comprobantes de pago, ¿no?, de acuerdo a lo que establecen las bases estándar. En el caso de bienes que son bajo la modalidad de llave en mano, sí se va a poder exigir un personal clave, porque entendamos que los bienes bajo la modalidad de llave en mano comprende tanto la adquisición del bien como su instalación, por ejemplo, la adquisición de un ascensor, o la adquisición de un aire acondicionado, o la adquisición de un tomógrafo. Equipos que no solamente basta con la entrega, sino con la instalación y puesta en funcionamiento. Por lo cual, para que este personal pueda instalar el equipamiento, se le tendrá que verificar si efectivamente cumple con la experiencia mínima en la instalación de este tipo de equipos. Entonces se le pedirá al personal clave su experiencia acreditada, pero ya no en función al monto facturado para el personal clave, sino más bien en función al tiempo de experiencia. Para el personal clave es en función al tiempo de experiencia. A diferencia del postor,
que es en función a su monto facturado. La acreditación debe de ser de manera documentada a través de cualquiera de estos documentos, contratos, su conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación. En el caso de servicios, igual, servicios en general se solicita la habilitación. Algo importante sobre este requisito de calificación de la habilitación. Si es que no hubiese algún documento normativo, legal, que te exija para que el objeto de la convocatoria se cumpla con determinado requisito, condición legal, no es necesario, o sea, este requisito ya no iría. Esto va a depender de la naturaleza del objeto de la contratación. No siempre va a existir ese requisito de capacidad legal, ¿no? No siempre se va a exigir en las bases, o en el requerimiento, mejor dicho. Va a depender de la naturaleza del objeto de la contratación. Muy bien. Acá nos preguntaban, ¿puede explicar el tema de llave en mano? Claro, llave en mano, decimos, en el caso de bienes y en el caso de ejecución de obras. Ahora que estamos en el tema de bienes, para el caso de bienes significa, estoy viendo en el Facebook, por si acaso he entrado al Facebook para ver si hay alguna pregunta por ahí también. En el caso de bienes significa no solamente la entrega, sino la instalación y puesta en funcionamiento, ¿ya? O sea, la entrega del bien y también incluye instalación y puesta en funcionamiento. O sea, te tiene que entregar ya el bien y tú tienes que verificar que funcione, ¿no? Como decíamos, el aire acondicionado o un ascensor. En el caso de ejecución de obras ocurre lo mismo, pero la diferencia está en que va a consistir en la ejecución de la obra, pero además el equipamiento de la infraestructura. Por ejemplo, un hospital que va a equipar el contratista con las camillas, va a equipar con los muebles, con los equipos médicos, con lo que la entidad le requiera dentro del expediente técnico. Esa es la llave en mano. Yo te doy en tu mano la llave para que lo uses. Por ejemplo, ustedes compran un departamento. El departamento no te lo entregan para tarrajear. Hay departamentos que te entregan incluso ya amoblado. Esa es una llave en mano. Tú entras, te dan la llave y tú entras a vivir simplemente. No tienes que equiparlo, no tienes que acondicionarlo. Tú ya entras y ya tienes el departamento listo. Más o menos eso es. O sea, es la semejanza a una llave en mano con una obra pública o con un bien público, ¿ya? Esos requisitos también se cumplen en la administración directa. Lo que pasa que administración directa, si hablamos en el caso de ejecución de obras, no existe un proceso de selección. Recuerda que la administración directa es la ejecución realizada por la propia entidad. Entonces no se cumple o no se exige, mejor dicho, es la palabra correcta, el cumplimiento de estos requisitos de calificación. Porque no hay un proceso de convocatoria. Recuerda que es la propia entidad, bajo sus propios recursos, la que va a ejecutar la prestación. Ahora, lo que sí podría hacerse es cuando contrata los bienes y servicios. Servicios no, bienes. Por ejemplo, la adquisición de material, de agregados, de ladrillos, de la adquisición de, por ejemplo, de insumos para la ejecución de la obra. Pero si es la contratación, por ejemplo, de servicios de alquiler o servicios profesionales, ya no estamos frente a una administración directa, porque para que sea administración directa tiene que contar con mano de obra, equipamiento, tiene que tener sus propios equipos y herramientas, y solamente puede comprar los insumos y materiales. En ese caso de adquirir insumos y materiales, si no está bajo una ficha técnica de subasta inversa, aplica bajo el régimen de que estamos hablando, ¿no? Bajo un proceso con su requisito de calificación. Y si no, se contrata o adquiere bajo la ley de contrataciones, dependiendo del monto de la contratación. ¿Me dejo entender? Pero esto no es para obras o bienes bajo administración directa.
Recordemos y volvemos a repetir que la administración directa es porque la propia entidad tiene ese potencial o tiene esos equipamientos y personal para por sí misma ejecutar las prestaciones. Muy bien. En el caso de servicios, entonces espero que haya quedado claro lo de llave en mano, igual a otra pregunta sobre la administración directa. En el caso de servicios, también entra lo que es el equipamiento estratégico, porque hablábamos, por ejemplo, de un servicio de mantenimiento, un servicio de acondicionamiento periódico, donde se necesita cierto equipamiento estratégico. Infraestructura también, como por ejemplo, se necesita un local, un lugar donde se va a realizar la prestación del servicio. La calificación del personal clave solamente se verifica la formación académica en función al grado o título, su bachiller o su título profesional, y la capacitación en horas lectivas acreditada con constancias, certificados. Ojo, esta capacitación tiene que tener relación con el objeto de la convocatoria, y estamos hablando de servicios. En ejecución de obras sé que no es el tema, pero en ejecución de obras no se puede pedir capacitación. Este requisito de calificación es para el caso de servicios, y acá está, ¿ya? Servicios en general. Muy bien, la capacitación en horas lectivas y la experiencia del personal clave, que ya lo habíamos dicho, en función al monto de, en función a su tiempo de experiencia. Y el requisito de experiencia del postor, esta sí es en función al monto facturado. Nunca más de 3 veces o no mayor a 3 veces el valor estimado, siempre expresado en número y letras. ¿Bien? Ahí tenemos. Es consultoría en general. ¿Y de dónde se determina el valor estimado? Vamos a ver en un ratito. ¿Bien? En conclusión, para esta parte, el requerimiento está compuesto de 2 partes. Una, las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obra. Y la otra parte es los requisitos de calificación, que son estos. Acá obviando que hay un error. Capacidad técnica y profesional. Acá, ¿no? Técnica profesional. Estas 2 secciones corresponden al requerimiento en conjunto. Ahora, les comentaba en la introducción que hay una diferencia, y por qué es importante saberlo, entre requisitos de calificación y factores de evaluación. Porque no es lo mismo. Un requisito de calificación es aquella exigencia que es de carácter obligatoria. Su cumplimiento tiene que ser obligatorio. De lo contrario, se estaría siendo descalificada la oferta del postor. En cambio, un factor de evaluación, a excepción del precio, obvio, si no acreditas el precio, ¿cómo van a saber cuánto estás proponiendo? Pero a excepción de este factor de evaluación, que es el precio, la asignación de los factores de evaluación y su acreditación son facultativos. Quiere decir que si tú no acreditas un factor de evaluación que no sea el precio, otros, no pasa nada, no vas a ser descalificado. Lo único que va a suceder es que tu oferta va a tener menos posibilidades de ser ganadora, porque puede haber otro postor que sí acredite algún requisito, o perdón, factor de evaluación, y en base a ello tenga mayor puntaje. Es lo único, pero no vas a ser descalificado. En cambio, si tú no acreditas algún requisito de calificación, tu oferta sí va a ser descalificada. O sea, si yo acredito con una declaración jurada, y hemos dicho que no vale, entonces ese requisito de calificación no lo voy a cumplir y mi oferta va a ser descalificada. En cambio, si yo acredito mediante un factor de evaluación, mediante una declaración jurada, la normativa sí te permite ello. ¿Ok? Tenemos esa diferencia. El cumplimiento obligatorio y el cumplimiento facultativo. Muy bien.
Ahora, ¿cómo se debe de acreditar? Nosotros hemos señalado que la acreditación debe de ser de los requisitos de calificación de manera fehaciente, documentada. En el caso de los factores de evaluación, hay factores de evaluación donde te permite su acreditación de alguna manera mediante documentos. En cambio, hay otras que también te permite mediante alguna declaración jurada, como por ejemplo el requisito de calificación plazo de entrega. Plazo de entrega, que para que mejores el plazo de entrega, te permite presentar una declaración jurada. En cambio, un factor de evaluación como es el ISO antisoborno, te exige necesariamente presentar el ISO, el documento. Entonces va a depender la forma de acreditación de las bases estándar, y acá lo vamos a ver, justamente acá. Vamos a volver. Por ejemplo, en los factores, para el caso de bienes y servicios, como ustedes verán, el precio no, porque el precio es obligatorio. El plazo de entrega se puede presentar con una declaración jurada. En cambio, hay algunos factores donde sí te exigen la certificación. ¿Ve? Acá tenemos. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.